¿Cómo le va? Bienvenido. Esta es otra edición de Panorama. Le cuento, hoy vamos a hablar de reforma judicial o de democratización de la justicia, como usted prefiera denominarle, a este tema que está tan en boga en los últimos meses, y en esta semana particularmente con una fuerte temperatura, con una muy alta temperatura de discusión, producto del debate parlamentario de este proyecto que se resolvió en las primeras horas de la madrugada del jueves. Digo, y me parece oportuno clarificar estas cosas. Vamos a escuchar aquí opiniones de abogados, de políticos, de ciudadanos con algún tipo de representación institucional en nuestra región, hablando de la reforma o de la democratización de la justicia. Pero vamos a tener en cuenta lo siguiente: la mayoría de estos testimonios fueron recolectados, fueron recogidos prácticamente en forma simultánea a cómo se iba dando la discusión parlamentaria sobre este tema. Entonces habrá seguramente algunos detalles que ajustar, pero no nos queda la preocupación nuestra sujeta, remitida únicamente a la cuestión coyuntural. Nos interesa el análisis de fondo, la lectura política que se puede hacer de un proyecto tan importante como es el de esta reforma judicial. No digo importante por si uno está de acuerdo o está en desacuerdo con este trámite parlamentario. Digo, la justicia hace mucho tiempo que viene evidenciando determinadas cuestiones que es necesario retocar, ajustar, modificar, precisamente para darle tranquilidad a todos los sectores políticos, sociales, económicos, institucionales de nuestra Argentina. La justicia ha estado en la mira durante mucho tiempo. Lo está en este momento. Se está evaluando el rol de la justicia. El juez como evaluador, como el hombre que juzga, hoy está en el banquillo y está siendo observado. Sin lugar a dudas, la necesidad de una reforma de la justicia es un tema que difícilmente se puede discutir. Ahora, ¿cómo se hace esa reforma? Es lo que está en discusión en este momento. Después de la pausa, los invitados para la jornada de hoy en Panorama. Lo que vamos a ver en este segmento de Panorama es una serie de testimonios de algunos abogados, dirigentes políticos, gente con representación institucional que representa a partidos políticos, gente que está a favor y no tanto de esta reforma judicial o democratización de la justicia. Pero bueno, veamos las opiniones, escuchemos estas argumentaciones para saber cómo sigue en todo caso la discusión por esta nueva justicia. Yo diría que no es malo que se debate este tema. Es un tema pendiente de hace mucho tiempo, no solo debatir la configuración de este poder, sino de todos los poderes, pero bueno, el Poder Judicial ha sido un poder emblemático, problemático. Recordemos, para hacer un poquito de historia sintéticamente, que en su momento las Cortes convalidaron golpe de Estado, tanto a Irigoyen como a Perón en el 55, los vínculos con la última dictadura militar. En general es caracterizado esto en términos generales, ¿no? Salvo algunas excepciones, como un poder, digamos, que por lo general ha fallado más favorablemente, digamos, la lógica de las clases dominantes en este país que las propias populares o las denuncias acumuladas de corrupción y demás, que lo han hecho perder credibilidad. El tema es que me parece que habría que garantizar un debate mucho más amplio desde la sociedad civil, no solo sobre la legislatura, y ir a cuestiones de fondo en esta cuestión. Por ejemplo, algo que ha quedado en estos 6 proyectos de reformas concretas que no se debate, pero que era algo que se comentaba, que me parece que es importante, sería esto de la prohibición para ser juez, haber sido funcionario durante la última dictadura militar. Bueno, en primer lugar hay que decir que estas son leyes que están lejos del ciudadano. No afectan al ciudadano medio, al ciudadano común, no le llegan directamente. Han sido puestas en primer plano como si fueran fundamentales por una cuestión de interés. Acá hay algunos que siempre se han creído dueños de la justicia, dueños del Poder Judicial,
Y esto tiende a abrir las ventanas y que entre el aire en el Poder Judicial. Y entonces esos sectores, que son grupos corporativos, grupos económicos, grupos empresariales, se sienten amenazados. Digamos que la justicia es el menos democrático de todos los poderes. Nosotros pensamos que ambas cosas, porque en realidad, justamente hablando de la Cámara de lo Civil y Comercial, que dictaminó hace pocos días un fallo a favor de los intereses de Clarín, en contra de la nueva ley de servicio de comunicación audiovisual, nos encontramos que hay un juez que es juez por cuarta generación, o sea, su bisabuelo, no, su tatarabuelo ya había sido juez. De alguna manera hay una especie de corporación enquistada en la justicia que tiene que ver muchas veces justamente con estas cuestiones de carácter familiar, estas dificultades de ingresar a la justicia y entender también los procesos que tiene la justicia. La mayoría de los vecinos se encuentran con que la justicia es algo ajeno, que no se entiende, que no se comprende, que no se sabe cómo se dictamina. A mí continuamente me preguntan los medios de comunicación, inclusive, y muchos periodistas, que están mucho más informados que la sociedad en general, ¿qué está pasando con la ley de medios? ¿Se está aplicando? ¿No se está aplicando? O sea, la justicia se ha convertido en un espacio que es incomprensible para la mayoría de la sociedad, justamente la necesidad de cristalizar un poco los mecanismos de la justicia, dinamizar también los plazos de la justicia, los plazos de ejecución de la justicia, tiene que ver con la facilidad de acercar a la justicia a la sociedad. A mí me da la sensación de que los grupos que están interesados en que nada cambie, se les ha escapado una cuestión. Bueno, no sé si se les ha escapado o realmente no la dicen porque va en contra de sus intereses. En la Constitución desde el origen, en la Constitución del 53, el Poder Judicial siempre fue el menos democrático. Sus actos podían no ser públicos, la elección de los representantes nunca fue directa, ni de los jueces ni de los camaristas. No tenían periodicidad en sus funciones porque su cargo dura lo que dura su buena conducta, es decir, es vitalicio. Y además podían no ser públicos, con lo cual no compatibiliza con los rasgos de lo que es una república. Sí, ahí están los núcleos problemáticos de la propuesta de la ampliación de la participación o el voto directo, o esta propuesta de que incluso ese proceso sea simultáneo con las elecciones de legisladores, digamos, a nivel nacional en octubre, siendo parte también de las listas sábanas, porque ahí está la problemática de este tipo de participación. Creo que es bueno que se discuta la ampliación, la participación popular, incluso de que no solo en el Consejo de la Magistratura, sino que hasta en el futuro se pudiera avanzar que los propios jueces no sean solo abogados, que haya un planteo interdisciplinario desde un conjunto de disciplinas, sobre todo de las ciencias sociales, o procesos de participación popular directa, con tiempo, dentro de la lógica de la sociedad civil, donde se conozcan las distintas propuestas, los currículums, si hay, digamos, una ética política acorde a esa función, pero hacerlo así con una discusión de poco tiempo. Incorporarlo en la lógica de la vida partidaria implica partidización y una estatalización muy fuerte de esta temática de la justicia. El tema de hoy es la democratización de la justicia. Entonces yo lo que quiero decir es que estoy de acuerdo con la democratización porque garantiza de alguna manera la efectiva participación de la comunidad. Y a mí, yo creo que hay puntos relevantes en esto. Por ejemplo, el primero es la modificación en el Consejo de la Magistratura. Esta equiparación va a generar, de alguna manera, una mayor cosmovisión y va a dar lugar a yo creo que a un trabajo interdisciplinario para terminar con esta dispersión de interpretaciones que tanto desconcierta a la ciudadanía cuando se trata de la justicia. Usted fíjese que de los tres poderes, el poder legislativo, el poder ejecutivo fueron modificados.
el Poder Judicial es intocable. Todos sabemos que ha habido críticas públicas del Centro de Estudios Legales y Sociales, por ejemplo, una entidad que conduce Horacio Berbisky, un periodista muy reconocido, inclusive muy cercano al oficialismo y que ha hecho críticas públicas que posteriormente fueron hechas dentro de la misma Cámara de Senadores de la Nación y fueron incorporadas también justamente a este proyecto de democratización de la justicia. La idea de que es a libro cerrado claramente la han querido instalar los medios y muchos referentes de la oposición, que hay que decirlo, los referentes de la oposición que tienen justamente representación en ambas cámaras no se presentaron a su lugar de trabajo, que es la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. El mismo día que se estaba discutiendo, muchos de ellos faltaron a sus bancas, intentando no dar quórum, a pesar de que el gobierno consiguió quórum propio, y posteriormente sí discutían justamente esta reforma en los medios de comunicación, en forma absolutamente equivocada. El lugar para discutir las leyes es el Congreso de la Nación. Con esto no quiero decir que los medios de comunicación no cumplen un rol importante en hacer públicos los debates, pero fundamentalmente un diputado o un senador que fue electo para hacer leyes, su lugar de trabajo es el Congreso de la Nación y es donde primero tiene que ir a discutir las leyes. En segunda instancia, seguramente sí hacerlas públicas a través de los medios de comunicación, pero es una falta de respeto para el ciudadano y para el votante que la persona que ha sido electa por cada uno de ellos no se presenta a su lugar de trabajo justamente a hacer lo que su voto le ha dado la potestad para llevar adelante, ¿no? Si yo hubiese votado a alguno de los referentes de la oposición, me gustaría que se presenten en el Congreso de la Nación, que presenten propuestas alternativas, que presenten modificaciones a la propuesta del Ejecutivo Nacional y en todo caso que se busque un consenso y una reforma de lo que se está planteando. En ningún momento el proyecto del Poder Ejecutivo Nacional fue a libro cerrado y de hecho se aceptaron modificaciones. Y era inevitable que en algún momento esto pasara, sin dramatismo, con la misma naturalidad, los mismos críticas y el mismo debate que hubo con los otros dos poderes. Pero nadie dijo nunca que porque los senadores se iban a elegir no ya por las legislaturas provinciales, sino que se iban a elegir en forma directa, se atropellaba al Poder Legislativo o se atropellaba a la República. Sin embargo, se dice eso del Poder Judicial. La otra cuestión que deja muchas dudas, incluso no solo se ha debatido desde algunos sectores que se oponen en general a la reforma, sino de algunos propios sectores del kirchnerismo, como el propio Horacio Berbisky, Horacio González, el CES o la propia, digamos, agrupación Justicia Legítima, es la cuestión de las cautelares y de la creación de las cámaras de casación, donde ahí sí corre peligro no los derechos de los poderosos de la sociedad, sino los derechos de los trabajadores, de los jubilados. Específicamente, al crear la Cámara de Casación Previsional, se corre el peligro, digamos, de que no se puedan concretar los derechos tan importantes de los jubilados y en el tema de ponerles límites a las apelaciones, también esto perjudica el derecho de los trabajadores, ¿no? Creo que esos son los elementos más polémicos, no de una postura que se oponga a tocar el Poder Judicial, porque acá ha habido distintos tipos de oposiciones y eso se vio en algunas de las últimas manifestaciones masivas que hubo en el país. El otro punto relevante que yo quiero destacar es el ingreso democrático porque va a generar un acceso más igualitario. Ese sería el segundo punto. El otro es la creación de las cámaras de casación, que esto, por supuesto, apunta a lo interdisciplinario. La publicidad de los actos del gobierno, la transparencia y las medidas cautelares que tanta espera nos han traído, ahora están fijadas en un plazo no mayor de 6 meses para las decisiones. En la política uno tiene que ser votado. O sea, la sociedad elige a sus representantes a través del voto libre, ¿no? Cada 4 años cualquier representante, ya sea diputado nacional, senador nacional, concejal, diputado provincial, presidente de la nación, tiene que ser refrendado por la voluntad de los ciudadanos. En el caso de la justicia no tienen que ser refrendados por la voluntad de los ciudadanos, al igual que en el caso del poder económico. Cuando hablamos de democratizar la justicia, yo también creo que en algún momento tenemos que empezar a pensar también los mecanismos del poder económico, que también es un poder que se lo discute poco y casi nada, diría yo, ¿no?
Pero el caso de la justicia justamente tiene que ver con eso. No hay mecanismo de renovación, no hay mecanismo de control desde la ciudadanía y no hay mecanismo de elección. Dentro de la reforma que está presentando justamente la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, está poniendo también a los ciudadanos a ser parte del mecanismo de elección de los jueces, ¿no? No es la partidización. Los consejeros van a ser elegidos vía los partidos políticos. ¿Pero por qué vía los partidos políticos? Porque en democracia no hay representaciones corporativas. Las representaciones corporativas son propias de regímenes totalitarios de verdad, el fascismo, el nazismo, donde los sindicatos elegían representantes al Parlamento o las universidades elegían representantes al Parlamento. En democracia se elige a través de los partidos políticos, no hay otro canal. Y entonces los consejeros irán sin necesidad de estar afiliados, sin necesidad de ser militantes, sin necesidad de aparecer en la discusión pública todos los días. Los consejeros, los candidatos a consejeros irán en una boleta que será un tramo más en las boletas de los distintos partidos. Y cada partido tendrá la posibilidad de presentar los candidatos que ese partido estime conveniente. Y será elegido los consejeros que más votos saquen. La democratización para mí pasa porque el poder judicial se maneja con una autonomía, digamos, no da participación al pueblo, que eso es lo que estamos esperando nosotros, esa participación, esas preguntas. Además, yo te digo, las interpretaciones, como yo dije antes, ¿no? esa dispersión de las interpretaciones según el juzgado, eso desorienta totalmente a la ciudadanía. Esto se va a ver favorecido por un trabajo interdisciplinario, se va a ver favorecido por un acceso igualitario. No hay concursos, no se pueden nombrar, los jueces son vitalicios prácticamente. Lo decía Susana Trimarco, a ella le tocó un juez un fiscal de 87 años, sordo, que no escuchaba lo que le decían. Entonces hay que hacer una modificación. Bueno, ahí es evidente, digamos, que Clarín se ha apoyado en una instancia judicial favorable, digamos, a su interés. Desde esta perspectiva, ese tipo de conflicto que impide un límite avanzar una ley con tanto tiempo como pasó, si uno se circunscribe a ese caso concreto, está claro que ahí hay intereses económicos que han forzado y hay una justicia que ha jugado favorable a Clarín. El tema que no es el único grupo económico, no es el único integrante de lo que podemos decir las clases dominantes en este país, el grupo Clarín. Hay un montón de grupos económicos que tienen otro tipo de estrategias judiciales o que tienen estrategia incluso de acercamiento fuerte con el poder político, y algunos de esos grupos se beneficiaría con algunas de estas reformas si no es que se les logra cambiar, ¿no? Entonces todo esto genera tres pilares: la transparencia, la participación y por último, a mí lo que me parece es el control público en la actividad de los jueces. Quizás yo tengo una visión muy particular, quizás me van a decir una visión muy oficialista. Yo defiendo a este gobierno y yo creo que la oposición tiene que medir las palabras cuando habla, porque desearle que le vaya mal al gobierno, como dijo un funcionario hace 2 días, hace 2 o 3 días, es desear que nos vaya mal a todos. ¿Quién lo va a votar a ese funcionario? ¿Por qué no miden un poco las palabras? La oposición también se maneja de alguna manera con ese futuro, construye un futuro apocalíptico, pero se olvida del presente.
Nuestra visión en realidad tiene que ver fundamentalmente con la experiencia que estamos viviendo como organismo, como Autoridad Federal del Servicio de Comunicación Audiovisual, de una ley que fue votada en el Congreso de la Nación, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados Nacionales, con una mayoría importante, superior a la normal, votaron inclusive bloques de los sectores opositores, que después fue puesta en marcha por el Ejecutivo Nacional a través de la autoridad competente, y sin embargo nos encontramos que a 4 años de haber sido votada en octubre del 2009, todavía no la hemos podido poner absolutamente en práctica en forma integral, justamente por esta seguidilla de medidas cautelares que distintas cámaras en los federales han dictaminado, y la realidad quiere decir que la voluntad popular expresada en las urnas, primero para elegir a los senadores y a los diputados nacionales, y ellos como representantes del pueblo argentino, el haber votado una ley, nos encontramos con que tenemos una ley parada. Hablamos de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, también podemos hablar de otras medidas cautelares que distintos medios de comunicación han hecho frente a la justicia, ¿no? Sabemos que el diario La Nación también tiene una medida cautelar de más de 10 años por no haber pagado los aportes patronales de sus trabajadores, y sin embargo no ha tenido ningún fallo en contra justamente por esto de las medidas cautelares. En definitiva son medidas que en principio se tratan como medidas cautelares y funcionan como fallos, porque si una medida cautelar dura 10 años, evidentemente, de alguna manera, casi digamos que está sentando jurisprudencia, ¿no? Porque no se puede llevar adelante la justicia, y cuando la justicia es lenta, deja de ser justicia eficaz. El proyecto de la cautelar tiende a evitar la desnaturalización y el abuso de la cautelar. Porque la cautelar, explicamos primero qué es una cautelar, porque en general me parece, la cautelar es una medida previa de cautela que toma el juez a efectos de evitar que el resultado del juicio principal se evapore, se disuelva. Es decir, usted es una empleada administrativa, yo le inicio un sumario y le digo, a partir de este momento no cobra un sueldo, entonces no cobra el sueldo. Entonces usted mete una medida cautelar diciendo no, mientras dure el sumario, a mí me tienen que seguir pagando el sueldo, porque mientras dure el sumario yo sigo siendo inocente. Entonces, la cosa funciona bien, usted cobra su sueldo y yo tengo que terminar el sumario. Ahora, supongamos que en el medio cambia la administración pública, que no es una suposición vana, siempre ha pasado miles de veces esto. Entonces usted va al nuevo funcionario y dice, mira, yo tengo un expediente, no te preocupes, lo mandamos al cajón. Y usted se queda con esa cautelar per secula seculorum, por los siglos de los siglos, sin que se resuelva nunca la cuestión de fondo, con un indudable perjuicio para el Estado, porque el Estado tiene que estar pagándole el sueldo a una empleada que está cuestionada. Todos esos tipos que yo te acabo de mencionar son los tipos que están en contra de la ley de las cautelares, porque están defendiendo intereses, no están defendiendo ideas. Claro, nadie va a decir, vean, hay que defender mi bolsillo, estemos en contra de las cautelares. Ellos no te van a hablar de su bolsillo, ni de sus intereses, te van a hablar de la república, de la democracia, de los valores históricos de la Argentina. Se van a vestir con ropajes constitucionales, pero lo que en el fondo están defendiendo es su moneda, su billete. Eso es lo que están defendiendo. Y quizás tenga que ver esta lógica de ubicar como único eje de conflicto este problema concreto que vos mencionás. Por eso creo que hay que seguir garantizando un debate mucho más amplio y participativo, y sobre todo desde la sociedad civil, no dejar esto vinculado exclusivamente a la lógica partidaria o gubernamental, porque de esa forma es difícil realizar una reforma profunda, si es que nos referimos a reforma profunda en esto de que se corre un poco el papel histórico que ha jugado el Poder Judicial, ¿no? Que deje de ser contrafreno a posibilidades de transformaciones sociales profundas que sigue requiriendo este país. Estamos siempre pensando
en que el futuro, ¿no es cierto? A ver, no lo vamos a aplicar porque puede pasar, nos puede ir mal. Es un futuro apocalíptico. ¿Por qué no probamos? ¿Por qué no construimos, en lugar de construir un futuro, por qué no construimos un presente? Después de las opiniones variadas que hemos escuchado hasta recién, le proponemos quedarse en la sintonía de esta señal porque en algunos minutitos nada más, después de nuestros compromisos comerciales, va a estar con nosotros Javier Acevedo. Es presidente de la coalición cívica ARI en la ciudad de General Roca y es una de las agrupaciones políticas que más fuertemente ha cuestionado este proyecto de democratización o de reforma judicial. Vamos a escuchar también las argumentaciones que se dan desde esta agrupación política precisamente sobre este tema tan caliente, tan candente de estos días. Lo que nos ocupa tiene que ver con la institucionalidad, con el clima político que se vive en la Argentina de estos últimos tiempos, de las últimas semanas, de las últimas jornadas, de las últimas horas. Con nosotros está Javier Acevedo, que preside la coalición cívica ARI en la ciudad de General Roca, precisamente para hablar de estos temas. Javier, muchas gracias por estos minutos que nos das y básicamente nos interesa conocer cuál es tu lectura de cómo se están dando las cosas, el debate político, el debate institucional de estos tiempos, de estos momentos en la Argentina presente. Hola, ¿qué tal? Buen día para todos. Sí, hoy, como se ve, la ciudadanía toda está dentro de un debate de grandes temas, ¿no? De temas que afectan directamente a la parte de la democracia, donde creemos que los dirigentes políticos tenemos que encabezar un sentido de apaciguar un poco, me parece a mí, lo que se viene dando, que es una crispación social preocupante, que no debe llegar a límites de los cuales después nos tengamos todos que arrepentir. Yo veo un tanto apocalíptico este planteo que estás haciendo. Yo veo una sociedad que tiene una confrontación desmedida originada por el propio gobierno nacional. Un modelo de hacer política, de confrontar o ver al otro o al que no piensa igual como un enemigo, al cual hay que prácticamente anularlo, destruirlo y buscar cualquier tipo de estrategia para que no opine, para que no exponga sus fundamentos, tal vez sus pensamientos en contra del proyecto que lleva adelante el gobierno nacional. Y esto lo vemos en distintos ámbitos, lo vemos en el ámbito cultural, en el ámbito periodístico, en la sociedad misma, lo vemos en las propias familias, en los propios grupos de amigos, cómo se ha roto tal vez un trato amable o un trato de discusión de ideas dentro de un marco de respeto. A mí me preocupa porque creo que las posiciones hay que debatirlas dentro de la democracia, dentro de la ley, y no, como en algunos casos se viene dando, donde tal vez con alguna imposición de actos que llegan a la descalificación, de muchos dirigentes políticos, de muchos periodistas. ¿Por qué manifestás esto? ¿A qué puntualmente haces referencia cuando manifestás esto? Mirá, nosotros sostenemos desde el partido que las actitudes del gobierno que se vienen dando desde hace mucho tiempo son actitudes fascistas. Son actitudes donde ellos mismos han dicho vamos por todo, y el ir por todo es tomar todo de cualquier forma. Y cada vez esta situación se enardece más. Pero no podríamos convenir, digamos, que este ir por todo puede formar parte, digamos, del pensamiento
de cualquier agrupación partidaria con intenciones de aglutinar poder? No debería ser así. Yo creo que en un Estado democrático hay mayorías y hay minorías, y entre todos conforman el Estado. Si bien hay alguien que es elegido por un voto popular, mayoritario, pero debe articular y debe llamar a la interrelación de fuerzas, al debate político, y hoy no se está dando. Hoy ya hace mucho tiempo vemos que hay una confrontación con el gobierno desde lugares opositores, preocupante. Creo que todos los dirigentes políticos debemos hacer un replanteo de algunas situaciones y llamar primero a la paz social, a cuando el pueblo se moviliza, que se movilice pacíficamente, reclamando sus derechos, reclamando sus garantías, respetando los deberes como ciudadano, y no la imposición de una idea por sobre el otro, avasallándolo, agrediéndolo. Hoy el gobierno, cuando yo te digo que van por todo, bueno, el claro ejemplo y lo que termina de cerrar este círculo de proyecto nacional que tiene el gobierno es el avance con la justicia. Un avance contra un poder que debe ser independiente, porque así lo marca nuestra Constitución y así está armada la República, ¿no? Con 3 poderes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, donde el Ejecutivo y el Legislativo, si bien son elegidos por el voto popular, el Poder Judicial es el contrapoder mayoritario, es el que equilibra y el que debe armonizar las relaciones entre el Estado, entre el gobierno y con los ciudadanos. Hoy el gobierno avasalla esa institución, se la apropia, dice que encarna proyectos para la democratización, que no son así, no son proyectos democráticos, son proyectos que van más en cooptar y tomar para sí el Poder Judicial para poder llevar adelante los designios que el Poder Ejecutivo crea necesario llevar adelante. Si me permitís, Javier, acá hay un dato interesante, y es que los jueces y magistrados no van a ser elegidos por el voto directo, sino que lo que se va a elegir son los integrantes del Consejo de la Magistratura. Ese es un punto a tener en cuenta. El otro punto es muy difícil plantear una discusión, un debate, cuando te dicen o cuando se plantea la necesidad de democratizar la justicia. Nadie podría estar en contra, dentro de un sistema democrático, de democratizar uno de los poderes, porque si no resultaría contradictorio con el mismo sistema político. Pero vos me decís que está lejos de democratizar la justicia. Yo te dejo la pregunta pendiente para cumplir con algunos compromisos comerciales y en el próximo bloque escucho tu respuesta. ¿Puede ser? ¿Cómo no? Seguimos en Panorama con Javier Acevedo, que es presidente de la coalición cívica ARI General Roca, hablando del clima político que existe hoy en la Argentina en estos tiempos, a propósito de la discusión reciente sobre la reforma judicial en nuestro país. Y quedó del bloque anterior una pregunta y que reiteramos. Hay dos cosas. Por un lado, los jueces no van a ser elegidos por el voto directo. Se eligen los integrantes del Consejo de la Magistratura. ¿Qué queremos decir con esto? Que son los integrantes del Consejo de la Magistratura los que después designan a los jueces y hasta en algún caso hasta pueden evaluar la conducta de esos mismos magistrados y determinar su futuro de continuidad o no, o de sanción o no dentro del sistema judicial. La otra parte de la pregunta es, ¿se puede estar en contra cuando se te plantea democratizar la justicia? Ahí hacías alguna observación y decías, no, está lejos este proyecto de democratizar la justicia. A ver, vamos por partes. ¿Por qué no es un proyecto de democratización de la justicia de acuerdo a la visión de ustedes desde la coalición cívica ARI?
La democratización de la justicia con respecto a la elección de jueces, nosotros siempre en nuestra plataforma y en nuestro proyecto político, en las diferentes campañas, siempre estuvimos de acuerdo que, por ejemplo, la elección de jueces se haga de otra forma, ¿no? Por oposición, por antecedentes, por audiencias públicas, por grupos de notables que puedan participar en la opinión de la elección de jueces. Hoy eso no lo tenemos. Creo que eso tiende a llevar adelante una reforma en ese sentido, sería democratizar una elección de jueces. Hoy lo que hace el gobierno es armar un consejo de la magistratura a medida del Poder Ejecutivo, donde por una mayoría simple, hasta ahora eran los 2/3, para elegir o remover jueces, tenía que ser con el voto de los 2/3 del Consejo de la Magistratura. Hoy eso se cambia y se amplía el Consejo de la Magistratura de 13 a 19 integrantes, de los cuales con el voto simple mayoritario pueden remover o nombrar a un juez. Eso lamentablemente es así y es crudo decirlo, no es para nada democrático, porque los jueces hoy tienen una espada de Damocles. De acuerdo a sus sentencias, pueden llegar a ser removidos de su cargo, o si son más afines al gobierno, pueden llegar a ser puestos en un cargo tan importante como es una magistratura, o en este caso, como es designar a un juez. Es peligroso cuando el Ejecutivo comienza a manejar la justicia de esta forma, porque el ciudadano común pierde muchos derechos y pierde su propia defensa ante un Estado cuando ese Estado con políticas lo avasalla. Va a haber jueces que no van a poder dictar una sentencia en contra del gobierno porque saben que viene la sanción del Consejo de la Magistratura y su propia remoción, ¿no? Si avanza, por ejemplo, en temas en la defensa de los jubilados, en juicios que los jubilados le están interponiendo al Estado, si un juez dictamina en favor de trabajadores, donde están conculcados sus derechos y deben accionar contra el Estado. Bueno, los jueces hoy, con esta ley, con esta reforma que se quiere llevar adelante, dejan de tener independencia para dictar sus sentencias y tienen detrás un Consejo de la Magistratura que lo está mirando politizado, con una mayoría propia del Ejecutivo, donde, bueno, moverán las fichas de acuerdo a lo que dictamine el Poder Ejecutivo, ¿no? Javier, muchas veces se ha hablado de la independencia del Poder Judicial. Hoy aparece, digamos, en el centro de la escena a partir de esta reforma judicial. Pero la independencia de la justicia es una prerrogativa, es una virtud inclusive, que se ha puesto en duda en muchas oportunidades. Algunos teóricos hablan, la Corte cuando convalidó el golpe de 1930 perdió su independencia. Y entonces te dicen, la pérdida de credibilidad de la justicia se remonta a aquella época, a principios del siglo pasado. Hoy, en su fuero más íntimo, tanto en lo personal como en lo partidario, ¿se puede hablar de independencia de la justicia? Con el esquema vigente, o con el esquema anterior a la reforma judicial, ¿podemos hablar de independencia judicial? Un punto, porque con el esquema post-reforma que se impulsa del kirchnerismo, ustedes dicen, ese es un valor que se pierde. Lo que se busca también, o que se manifiesta buscar, es darle mayor independencia a la justicia, algo más de autonomía también, hacerla más ágil. Porque también es cierto que la justicia ha ido perdiendo credibilidad en las últimas décadas. Es lo que decís vos. Yo creo que la justicia tiene libertad en este momento para llevar adelante su trabajo. La justicia como organismo. Si bien dentro de ella hay dificultades a las cuales coincido con vos que debe haber
algunas reformas, como ser acercar más la administración de la justicia al ciudadano, tener más celeridad en los hechos o en las sentencias que un ciudadano espera de acuerdo a una causa que se está llevando adelante. Creo que hay que acercar tal vez la justicia más al pueblo, pero democratizar aún más en esos aspectos la justicia no significa que la propia justicia pierda su libertad con respecto a otro poder de la nación, porque estamos hablando de la ley madre, que es respetar la Constitución Nacional. Hoy a la justicia se la quiere obligar a estar fuera de la ley y estar fuera de la Constitución Nacional. Se la quiere obligar desde el propio Poder Ejecutivo. Y yo creo que como ciudadanos tenemos que defender lo que quede todavía de justicia independiente. Sí, dentro de la justicia independiente, por supuesto que hay que actuar con algunos jueces que realmente se han comportado de una manera adicta al poder y realmente le han hecho mucho daño a la nación, en muchos casos resonantes donde prácticamente no se han investigado, los han cajoneados, y hablo específicamente, por ejemplo, del juego de Yarvide. Nosotros creemos que con estos proyectos de ley quieren hacer de los jueces clones de Ollarvide, a mi propio entender. Son clones de Ollarvide para que todos actúen de la forma que la ciudadanía conoce que ha venido actuando un juez que realmente debiera ser evaluado por un Consejo de la Magistratura independiente, bien constituido, y por la propia ciudadanía que debería decidir si debe seguir en ese cargo o no, y no ser un poder ejecutivo el que lo ponga o lo saque, ¿no? Gracias, Javier, por estos minutos que nos dices. No, gracias a vos. Me interesaría rescatar un par de detalles de esta discusión en la jornada de hoy sobre democratización de la justicia. Por un lado, lo decíamos al principio del panorama, difícilmente se puede estar en contra de la necesidad de actualizar el funcionamiento del Poder Judicial. Una institución como la justicia, que viene siendo observada, que ha puesto en jaque algunas situaciones, o a partir de algunas situaciones se ha puesto en crisis. Y esto ha merecido cuestionamientos desde la política, desde instituciones, desde el periodismo mismo, desde la comunidad en general. Digo, difícilmente uno pueda estar en contra de decir la justicia hay que actualizarla. Porque una justicia que llega tarde, entre otras cosas, también peca de injusta. Ese es uno de los tantos aspectos. Una justicia para pobres, nada más, como la justicia penal, y una justicia para gente con capital, como puede ser la justicia civil, también es un tema que hay que ajustar. La otra cuestión es cómo se denomina a este proceso de actualización o de reforma de la justicia. Hay un dato interesante. A veces, desde la elección de la terminología para definir una acción, implica sumar voluntades. Fíjese, hace algunos años atrás, no mucho, 2 o 3 años atrás, en Río Negro se hablaba del desarrollo agroalimentario en la zona de los valles inferior y medio de los ríos Neuquén y Colorado a partir de una inversión china, de un preacuerdo con la República China. Y uno de los planteos, ese proyecto no prosperó, pero uno de los planteos era hay que proteger la soberanía alimentaria. Claro, ¿quién puede estar en contra de proteger la soberanía de un país? Cuando se habla de reformar la justicia, se habla de democratizar la justicia. ¿Cómo podemos estar en contra de la democratización de la justicia? Cuando se habla de habilitar a los menores de 18 y mayores de 16 años para votar, se lo plantea como una ampliación de derechos. ¿Quién puede estar en contra de la ampliación de derechos?
Después están las opiniones a favor o en contra, pero a lo que voy es la discusión también pasa por el relato y por la forma de denominar las acciones. ¿Cómo podemos estar en contra de democratizar la justicia? Claro, algunos jueces han dicho, esta justicia es democrática. Desde el 83 esta parte, esta justicia es democrática. La única batalla en este sentido, semántica, que podríamos llegar a decir ha perdido el kirchnerismo, ha sido la de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. ¿Por qué? Porque se la conoce como Ley de Medios, popularmente como Ley de Medios, y en realidad solamente regula a los medios audiovisuales. Y la denominación Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual quedó sofocada o tapada por esta denominación más breve, pero no menos contundente desde el momento de instalar opinión, la Ley de Medios. Nos fuimos del tema de la justicia. Seguramente el tema nos va a seguir dando letra para las próximas ediciones de Panorama. El tema no es sencillo y hoy la justicia también está sujeta a la necesidad de actualizar su funcionamiento, de rever algunos mecanismos de funcionamiento interno y externo, sobre todo porque es una de las instituciones que rápidamente tiene que dar respuesta a los planteos de los distintos sectores de una sociedad. Nos vemos en 7 días. Muchas gracias.